Pues bien, es la segunda parte de esta serie de 3 videos sobre especificaciones, medidas y características de un instrumento que por lo general a medio mundo nos valen madre, pero que nos ayudan a encontrar esa gama de productos que nos resultan en algo un poco más cómodo. Si bien en la primera parte nos enfocamos al brazo del instrumento, en esta segunda parte nos vamos a dedicar a esa conexión entre brazo y cuerpo del instrumento. Y vamos a comenzar por lo que es la escala del instrumento. Y aquí te vas a encontrar 2 medidas principalmente. La escala 25.5, que es la típica escala de una guitarra Fender y todo lo relacionado con Fender, como Squier, Jackson, Gretsch y Charvel. Incluso las guitarras Ibanez tienen este tipo de escala. Y te vas a encontrar los instrumentos con escala 24.75, que son la escala de una Gibson o una Epiphone. Y justo en medio te vas a encontrar los instrumentos Paul Reed Smith con una escala de 25 pulgadas. Y en efecto, esta es una medida que se mide en pulgadas desde el puente hasta la cejilla del instrumento. Y para saber qué tipo de escala tiene nuestro instrumento, tenemos que medir desde el borde de la cejilla hasta el traste número 12. La medida que nos dé la multiplicamos por 2 y esa va a ser la escala de nuestro instrumento. Y para ejemplos del video vamos a utilizar este Ibanez Proline con una escala de 25.5, en el que para yo tener una afinación estándar requerimos cierta tensión en las cuerdas del instrumento, ¿correcto? ¿Qué pasaría si nosotros redujéramos la escala de 25.5 a una de 24.75? Es decir, que en vez de que la cejilla estuviera en el traste 0, estuviera en el traste número 1. Si se fijan, sube medio tono. Para yo regresar a una afinación estándar, yo tendría que bajar la tensión del instrumento. Y ahí lo tenemos, es la misma afinación pero con 2 tensiones distintas. En caso de que tengas 2 instrumentos con 2 escalas diferentes y quieras que se sientan igual, con ese tipo de afinado y con la misma tensión en las cuerdas, tienes que jugar con el calibre de cuerdas de tu instrumento. Y aquí ya habíamos grabado un episodio exclusivamente sobre cuerdas de guitarras, en donde te recomendábamos que comenzaras con un set de cuerdas de tensión normal para una guitarra clásica o acústica y con un set de cuerdas 10-46 para una guitarra eléctrica. Y aquí es donde lo estándar no se vuelve tan estándar al momento de comparar ese mismo set de cuerdas en 2 instrumentos con escalas diferentes, ya que por la misma tensión entre las diferentes escalas, ese set de cuerdas se va a sentir completamente diferente entre ambos instrumentos. Y aquí no es necesario medir nada, ya que cada set de cuerdas te especifica qué medida tiene cada cuerda. Por lo que si tú ya te acostumbraste a un set de cuerdas, ahí quédate, no le muevas nada. Y cada que lo cambies o reemplaces, asegúrate de cambiarlo por uno igual o equivalente de las mismas medidas. La bronca está cuando quieres utilizar ese mismo set con 2 instrumentos de escalas diferentes. Y aquí la regla es fácil. Si ya te acostumbraste a la sensación de un instrumento con un set 10-46 con una escala de 24.75 y quieres cambiar tu instrumento por uno de escala 25.5, el set de cuerdas lo tienes que disminuir. Dígase, de un 10.46 tendrías que bajar a un 9.544 o a un 9.42. Y del otro lado, si ya te acostumbraste a un instrumento con escala 25.5 con ese mismo set de cuerdas y quisieras cambiarlo por un instrumento de 24.75, el set de cuerdas lo tienes que aumentar. Dígase, de un 10.46 subir a un 11.48. Esto para que tenga la misma sensación entre 2 tensiones diferentes con 2 calibres de cuerdas diferentes. Y mira, el siguiente factor solo aplica para las guitarras eléctricas, ya que para una guitarra clásica o acústica el puente siempre va a ser un puente fijo. Pero para las guitarras eléctricas depende si lo que prefieres es una guitarra con puente fijo o con alguna especie de trémolo, ya sea un Bigsby o un Floyd Rose, o el sistema de puente flotante de un Stratocaster. Y es que nuevamente la sensación entre cada sistema es completamente diferente. Al momento de hacer un bend en una guitarra eléctrica, parte de la fuerza que utilizas para llegar a cierta nota se transfiere a los resortes de ese sistema, a diferencia de una guitarra con puente fijo, el cual no tiene ninguna deformación. Por lo que podemos decir que un músico cuyo instrumento tiene un sistema de trémolo requiere un poco de más fuerza para llegar a ciertas notas en un solo, por ejemplo.
siguiente factor depende del tipo de puente que tenga tu instrumento, ya que si tienes un sistema Floyd Rose, este no tiene una cejilla como tal, sino tiene un sistema de bloqueo, pero en caso de que no tengas ninguna especie de Floyd Rose vas a tener una cejilla completamente deslizante. Y lo importante es de qué material está fabricada esa cejilla. Muchos preferimos el hueso por encima de un material plástico, ya sea hueso de vaca, hueso de bisonte o incluso algún tipo de cuerno de estos animales, ya que si lo comparamos contra una cejilla plástica, el hueso es un poco más duro, por lo tanto resuenan un poco más esas frecuencias del instrumento, a diferencia de una cejilla plástica que tiende a opacar esas frecuencias de las cuerdas. Pero lo más importante de una cejilla es qué tan ancha es en esta parte de nuestro instrumento, ya que ahí entra un factor llamado el espaciamiento de cuerdas. Mientras más ancha es una cejilla, la distribución de las cuerdas van a estar un poco más separadas, a diferencia de un instrumento con una cejilla bastante delgada, cuyas cuerdas van a estar un poco más cerradas, dándote esa sensación como si estuvieras tocando un instrumento muy delgado o muy ancho, dependiendo de la medida de nuestra cejilla. Por ejemplo, esta Gibson, nuevamente midiéndola con un vernier, tiene una cejilla de 43.65 milímetros y comparándola contra esta Proline tiene una cejilla de 42.4 milímetros. Tú podrás pensar que 1.5 milímetros de diferencia son imperceptibles, pero a la hora de tocar un do mayor en estos dos instrumentos, la sensación entre ellos va a ser completamente diferente, ya que si estás acostumbrado a tocar con la Proline y cambias a la Gibson, te va a dar esa sensación de tener un instrumento mucho más gordito. El siguiente punto es el set de afinadores que va a tener tu instrumento. Y aquí hay una relación entre el costo del instrumento con la calidad de los afinadores. Mientras menor sea el costo del instrumento, menor será la calidad de los afinadores. A diferencia de un instrumento algo costoso, va a tener un set de afinadores bastante buenos. Y aquí depende al 100% de la motricidad que tengas al momento de estar afinando tu instrumento, ya que te vas a encontrar instrumentos con los afinadores cargados en un solo lado del cabezal del instrumento, o afinadores que van a estar distribuidos en ambos lados del cabezal de ese instrumento. Y aquí te vas a encontrar con mucha gente que opina que el sustain del instrumento depende de la configuración que tengas de tus afinadores en el cabezal de tu instrumento. Pero yo se lo adjudico un poco más a esa escala que va a tener el último afinador para llegar a cierta nota. Recuerda que mientras más lejos están los afinadores, más tensión ocupas para llegar a cierto afinado en ciertas cuerdas en específico. Pero lo que en verdad importa al momento de elegir un set de afinadores es ese radio de afinado o esa relación que tienen los afinadores con la cantidad de vueltas que tú tienes que girar las perillas del afinador para que el poste que lleva la cuerda gire un ciclo completo. A mayor cantidad de vueltas que tengas que girar la perilla del afinador para que el poste que lleva la cuerda gire un ciclo, el afinador es mucho más exacto. Lo normal es encontrarte afinadores con una relación de 15:1 y hoy por hoy lo más exacto que te vas a poder encontrar es una relación de 19:1. Las marcas más importantes de afinadores son Schaller, alemanes, Goto, japoneses y Kluson, coreanos. Y por último está el tipo de cuerpo que va a tener tu instrumento. Ya sea que prefieras instrumentos completamente planos en la parte superior como el de una Telecaster, o esas guitarras con cierto perfil o cierto contorno en la tapa como la de una Paul Reed Smith. Ya sea que prefieras el tipo de cuerpo de una Stratocaster o de una Les Paul, lo más importante es que ese cuerpo se adapte completamente a ti. Si lo quieres ver desde el punto de vista de los extremos que te vas a poder encontrar en el mercado, te vas a encontrar una Gretsch Falcon con una Telecaster. La Gretsch es una guitarra hueca con ciertos contornos en la parte del cuerpo, y la Telecaster va a ser una guitarra de un bloque de madera completamente plano. Y aquí algo bien importante que te recomiendo es que evalúes los contornos que tienen los cuerpos de los instrumentos justo entre cara y cara del instrumento. Dígase que tengan radios bastante redonditos, o que tengan estos perfiles para el brazo como los de las Stratocaster, o que tengan el famoso belly carve en la parte de atrás. Acuérdate que en el tipo de cuerpo del instrumento está la resonancia del instrumento, y acuérdate que lo más importante entre un cuerpo y otro es esa comodidad que vas a encontrar comparándolos uno con el otro. Pues bien, esta fue la segunda parte de esta serie de 3 videos, espero que te haya gustado. A estas alturas del partido era para que ya vayas eligiendo qué tipo de especificaciones se adaptan más a ti y qué especificaciones simplemente no van contigo. Espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente.